Tal, mis amados? Luis Eduardo López les saluda, el siervo de Jesucristo. Un abrazo muy afectuoso para todos. Vamos con Isaías 48 en este resumen de nuestro estudio de este maravilloso libro de Isaías, el profeta Isaías. Isaías 48, y vamos a recordar que Dios reprende la rebeldía, no uno de los pecados más graves, es decir, todos los pecados son graves. El pecado no deja las cosas iguales. Y el pecado tiene que ser reprendido, el pecado tiene que ser castigado, Para nosotros los creyentes y para la humanidad, el pecado fue castigado en la cruz del Calvario y fue castigado nuestro Señor Jesucristo en nuestro lugar. Pero esto es imputado a todo aquel que cree. Esto no es para todo el mundo. El que no creyó, pues no vendrá a los beneficios. Por eso, la rebeldía, un pecado gravísimo, porque fue el primero en existir. El ángel perfecto de Dios, todo lo hizo perfecto, pero el ángel, el querubín protector, el que era el sello de la protección, de la perfección y acabado de hermosura, el que tenía grandes contrataciones, es decir, grandes delegaciones en el cielo, el que manejaba tantas cosas, se rebeló a Dios y quiso poner su reino aparte, y en el cielo no lo logró. Fue arrojado por tierra y aquí vino a montar su reino, pero ya ese ángel perfecto se convirtió en el gran demonio. Él perfeccionó la maldad, la crueldad, el engaño y el pecado. Pero Jesucristo, ya ahí se armó la pelea entre Lucifer y Dios, y Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario. Amado, no continúes en rebelión, no continúes en oposición. Satanás vino a poner un reino que contraría la voluntad de Dios. Hemos visto que la primera rebelión fue en el cielo, después hizo que el hombre se rebelara en el huerto del Edén, y después levantó a otro hombre para que se rebelara ya no a nivel personal, sino a nivel comunitario, colectivo y multitudinario, porque es la multitud de la humanidad la que se rebela contra Dios. Y Dios reprende esa rebeldía y levanta un pueblo para revelarse a la humanidad a través de ese pueblo llamado el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se divide en el pueblo del norte y el pueblo del sur, y estamos viendo que el profeta ofició para ambos, norte y sur, pero esencialmente para el sur. Y vemos a un pueblo asombrosamente y extrañamente incrédulo, porque vemos a Dios salvándole, ayudándole, protegiéndole, proveyéndole, cuidándole, contemplándole, consintiéndole y perdonándole, pero el pueblo perseveraba torpe y tercamente en el pecado y en la rebelión. Y cuando venía la dificultad, decían: Dios se olvidó de nosotros, y no hay tal. Como lo hemos visto y lo volveremos a ver, Dios dice: lo que pasó es que cuando los llamé nadie me quiso escuchar, cuando fui a nadie encontré, y le dieron la espalda al rey, al único y sabio Dios, y se inventaron cuantas divinidades quisieron con inspiración diabólica para olvidarse del único y sabio Dios. Hay un solo camino y no más. La gente, la humanidad hoy se escuda en ser muy bueno, en el humanismo y en el populismo, y el ser humano es muy bueno, pero públicamente. Pero cada uno tiene sus propios desvaríos y sus propias necedades. El solo hecho de no creerle a Dios. Él dice que no haya entre nosotros ninguno de corazón duro de incredulidad para rebelarse contra el Dios vivo. ¿Por qué es un corazón malo de incredulidad? Porque la obra de nuestro Señor Jesucristo es una obra insuperable. El Dios eterno, el creador del cielo y de la tierra, como vamos a ver acá, dejó su trono de gloria para venir a nacer de la Virgen María, mujer llena de gracia y verdad, para soportar el oprobio, la maldad y la crueldad, y derramar su sangre hasta la muerte para darnos salvación.
y levantarse de entre los muertos para darnos justificación. Dice el capítulo 48, oíd esto, casa de Jacob, los que os llamáis de nombre Israel, los que salieron de las aguas de Judá, los que juran por el nombre de Jehová y hacen memoria del Dios de Israel, mas no en verdad ni en justicia. Esto es lo que ha pasado. La gente se ha escudado en la religión, pero no hay ningún acercamiento a Dios. Tanto ha pasado en el pueblo que no tiene a Jesucristo por Dios, como el pueblo, como mucho pueblo que tiene a Jesucristo por Dios. Tanto que la iglesia nos describe en Apocalipsis 3, capítulo 20, que hay una iglesia que tiene, del mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis nos habla de una iglesia que tiene al Señor afuera. No tienen a Jesucristo adentro y es una iglesia gobernada por hombres y no por Dios. Y le está haciéndole la amonestación, ustedes los que me llaman, pero no lo hacen en verdad ni en justicia, una religión falsa, porque de la santa ciudad se nombran y en el nombre de Israel confían, su nombre es Jehová de los ejércitos. Y lo que pasó, ya se lo dije antes, lo publiqué, hice pronto y fue realidad. Nos encontramos en una religión carente de verdadero sentido porque no hay un corazón derramado para Dios. ¿Por qué? Porque mira lo que dice, por cuanto conozco que eres duro y barra de hierro tu cerviz y tu frente es de bronce. La dureza de un corazón asombrosamente duro frente a Dios, barra de hierro tu cerviz, tu cuello no se puede inclinar y no se puede postrar delante de Dios en arrepentimiento para humillarnos y reconocer tú eres Dios y yo sencillamente tu criatura. Acepto que tú eres mi Dios y te honraré y te alabaré por tanta bondad y tanta maravilla. Barra de hierro tu cerviz y tu frente es de bronce, orgulloso y terco es el ser humano. Y Dios dice, se los advertí desde antes para que no digan mis dioses de escultura lo hicieron. Dios tiene que hacerlo y decírselo al pueblo. Dice, todas estas cosas te las dije desde antes para que no digas, he aquí que lo sé todo. Ojo con lo sabelotodo, se lo saben todo, pero no obedecen a Dios. Los sabelotodos son altamente fastidiosos. Y nosotros estamos todos los días aprendiendo en nuestra relación con nuestro Dios, porque nos dice el Señor que sabía que siendo desleal habías de desobedecer, por tanto te llamé rebelde desde el vientre. Dios hizo al hombre, pero Él lo hizo perfecto, pero en el pecado el hombre dañó esa perfección y desde el vientre viene con un pecado de rebeldía que solamente puede ser quitado por nuestro Dios cuando esa barra de hierro en nuestro cuello y esa frente de bronce se doblegan ante nuestro Dios, nos inclinamos y decimos, Señor, tú eres nuestro Dios, y levantamos nuestras manos con humildad ante Él. Y dícenos que nos ha purificado, no como a la plata, y nos escogió fue en el horno de la aflicción. Sufrimos sin Dios para volvernos amargos, para volvernos resentidos y para decir ateos. Pero sufrimos con Dios para volvernos humildes. El sufrimiento, mi amado, no le quites el pecho al sufrimiento, resístele, sopórtale y dile, ¿qué tengo que aprender yo en el sufrimiento, Señor? En el sufrimiento aprendemos obediencia, aprendemos a respetar a Dios y aprendemos a respetar a la autoridad cualquiera que sea, empezando por la autoridad de nuestros padres, siguiendo por la autoridad de nuestros maestros, continuando con la autoridad de nuestros jefes laboralmente y con nuestros mandatarios gobernantes, sujetarnos a la autoridad de el gobernante. Y nos está diciendo que hemos sido purificados cuando el platero, el orfebre, está tratando con la plata, la pone en el fuego, alguien le pregunta, ¿y hasta qué momento tienes que dejarla? ¿Cuánto tiempo tienes que dejarla en el fuego? Y dice el platero, cuando veo mi imagen reflejada en la plata, ahí sé que ya está lista. Si la deja un poco más, se malogra, y si la deja un poco menos, no hay el reflejo del platero. Dios nos deja en el horno de la aflicción hasta que ve que nuestro rostro
refleja el rostro de Cristo, pero nuestro rostro no es nuestra cara, el rostro de Dios es la imagen de Dios, la encuentra 2 Corintios 4:4, la imagen de Dios es el Evangelio, es pureza, verdad y justicia. Nos dice, yo soy el que te enseña provechosamente y el que te encamina por el camino que debes seguir. Dios nos enseña lo que es correcto y nos dice, si hubieras hecho caso, tu justicia sería como las ondas del mar. Versículo 18. Salid del medio de ellos, sal del mundo de pecado, ven al que te enseña provechosamente, aprende humildad y aprende de Jesús como nos enseñó, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Deja tu rebelión contra Dios y deja de pensar que tus pensamientos son los máximos. No hay un Dios como nuestro Dios y se llama Jesús. Inclina tu rostro y dile conmigo, bendito Padre Celestial, te pido perdón por mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida. Haz de mí, Señor soberano, el siervo de Dios, un vaso útil en tus manos. Y enséñame a vivir para la gloria de Dios. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.